acá en Uruguay, directivo de Vida Silvestre Uruguay, fue su presidente entre los años 2008 al 2016. Desde el 2006 es representante en la Comisión Nacional Asesora del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP. Calificación académica, ingeniero agrónomo por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Pero además es doctor en Filosofía y Ciencia Animal por la Universitat Politécnica de Valencia en España. Te estoy hablando del ingeniero agrónomo, el doctor Óscar Blumeto. ¿Cómo te va, Óscar? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. No, gracias a ti por estar presente en esta columna de los miércoles que realizamos con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Y bueno, vamos desarrollando temas sumamente interesantes para divulgar, para difundir a la opinión pública, a todos los uruguayos que somos, como se dice vulgarmente, de a pie en estos temas, ¿no? Tan técnicos, pero tan nuestros, tan del país, la producción agropecuaria, nada más y nada menos. Hace un rato conversábamos con el economista Caumont, que es un sector que afortunadamente no se vio tan afectado por esta pandemia. Y tú, que estás muy dedicado técnicamente, científicamente, precisamente al asesoramiento, investigación de lo que nosotros llamamos ganadería en el Uruguay. Sería la primera gran pregunta, ¿no? ¿A qué en definitiva le llamamos ganadería en Uruguay? Bueno, ese es un buen punto de partida. Mi trabajo fundamental es en ganadería, sobre todo en aspectos ambientales, que vamos a hablar bastante ahora. Ujú, Pero ¿qué llamamos ganadería en Uruguay? Porque en otras partes del mundo, por ejemplo en España, donde yo hice el doctorado, ujú. ganadería es toda la producción animal, y ahí se incorpora no solo vacas y ovejas, sino también aves, cerdos. Mientras que en Uruguay normalmente nos referimos a ganadería. Básicamente pensamos en rumiantes y vacas y ovejas como ganadería. Sí, Incluso otra producción de rumiantes importante, como la lechería, la consideramos lechería y no ganadería. Entonces, claro. como punto de partida para decir de qué estamos hablando en Uruguay cuando hablamos de ganadería, básicamente es producción de vacas y ovejas para carne, bueno, lana también, por supuesto. Sí, sí, si hiciéramos un cómic, una viñeta de cómic, y a un uruguayo se le pregunta por ganadería y a un español, en el cuadrito, ¿no? Ese dibujito que se hace arriba de la nube, el uruguayo asociaría rápidamente vacas, ¿no? Y carnicerías. Y, y Sí, el, casi. y el- y el español vería de pronto pollos, aves, ¿no? Otro tipo de animales también, cerdos. Y Sí, básicamente es todo lo que sea producción animal entra como ganadería. claro, claro, claro. Sí, queda claro ese tema, ¿no? Ganadería es un universo muy amplio. No es solo los rumiantes, no solo el ganado bovino y ovino, es mucho más. Eh, ¿Y qué impacto tiene en el medio ambiente? Porque viste que hace tiempo se habla de que está provocando impactos en el medio ambiente en cuanto al calentamiento planetario, gases que tienen efecto invernadero, inclusive otros impactos, ¿no? Que ustedes estarán estudiando, evidentemente. Impactos ambientales, ¿cuáles serían? Bueno, como toda actividad económica humana, genera impactos. O sea, no tenemos prácticamente nada en nuestras Inocuo. actividades, sí, que sea inerte o inocuo para el ambiente. Habrá algunas pocas excepciones, pero en el caso de la ganadería, uno de los principales reclamos que se le hace en cuanto a su impacto ambiental viene por lo que vos mencionabas, que es las emisiones de gases de efecto invernadero. Ujú. Estos gases son los que contribuyen al calentamiento global de origen antrópico, que eso quiere decir causado por el hombre. Ahí Que está. básicamente hay un consenso internacional que el calentamiento global que se está produciendo hoy es por esa causa, y llevado a la ganadería, sobre todo a nuestra ganadería, como decía al principio, basada en rumiantes, el metano. El metano, que es un gas que se produce naturalmente por el efecto de las bacterias que ayudan a las vacas a digerir el pasto, Ajá. que ningún otro animal puede hacer, vacas y ovejas, o sea, todos los rumiantes, Sí. ningún otro animal puede hacer porque no tienen esas bacterias. Nosotros no podemos comer pasto porque no tenemos esas bacterias para digerir, pero en esa colaboración que hay, en ese mutualismo, Mm, produce un efecto secundario que es esa producción de metano. claro. Entonces, ese es uno de los, digamos, de los reclamos que hay sobre el sector ganadero ambientales, es la emisión principalmente de metano. Por supuesto, y podemos hablar después más adelante, hay que ver un poco más grande el sistema, porque eso es cierto, es real, las vacas emiten metano, no pueden dejar de hacerlo,
por su sistema digestivo. Claro, claro. También el sistema de producción de esas vacas tiene mecanismos para contrarrestar eso. Tiene fijación de carbono, lo que se le llama secuestro. Bien, bien. Pero siguiendo con la línea de los impactos, los otros impactos pueden ser, por ejemplo, sobre la calidad de agua, Ah, bien. porque también se producen efluentes, otros manejos en paralelo que podemos hacer nosotros, como la fertilización, el agregado de fertilizantes aumenta la cantidad de nutrientes que son esenciales para las plantas, pero si hay sobrantes, va en el agua de lluvia, de escurrimiento hacia ríos y arroyos, y ahí puede generar problemas de contaminación. ¿Y esos problemas en qué se traducen, por ejemplo, en esas escorrentías de esos sobrantes, digamos, Y bueno, dependiendo de las condiciones ambientales, pueden traducirse, por ejemplo, en eutrofización. ¿Qué Ujú, es eso? ujú, Es cuando hay una concentración tan grande de nutrientes en el agua ujú? que bacterias que viven y algunas algas que viven en el agua aumentan sus poblaciones en forma extrema. Ahí está. Un caso muy conocido por nosotros son las cianobacterias Sí, famosas claro. que llegan a la costa. Eso, además del aumento de nutrientes altos, se produce por condiciones ambientales favorables, calor, etc. Son Por supuesto, todos esos esos, componentes que favorecen, digamos, cuando se combinan, pero entonces esas nutrientes cuando se juntan en los ríos producen ese efecto, ¿no? De las cianobacterias. sí, entre otros efectos, porque puede haber explosiones de algas que no sean cianobacterias Ujú, o de otros microorganismos que también pueden consumir, digamos, no son tóxicas, pero pueden consumir el oxígeno de agua y afectar a los peces. claro. Eso se llega a niveles altos de esos nutrientes. Ujú. En el caso de nuestra ganadería, pero a nivel global, cuando pensamos en los reclamos mundiales que hay sobre los impactos ambientales, está fuertemente presente. En el caso de nuestra ganadería, que está basada principalmente sobre campo natural y con densidades de animales muy bajas por hectárea, ese problema es bastante menor. Ah, Existe, por supuesto, pero es menor. ese es un detalle importante, ¿no, Oscar? Porque baja densidad de ganado y a campo abierto, ¿no? Es la crianza en el pastoreo del ganado. Sí, ahí digamos, tenemos un punto a favor con el sistema predominante que hace que la densidad de animales sea baja, la incorporación de nutrientes de fuera del sistema también es baja, y Mm, eso hace que este efecto que hablábamos recién no se dé. mm. Otros gases de efecto invernadero que son importantes, como el óxido nitroso, Sí. por el tipo de producción a cielo abierto y de baja densidad, en la ganadería es mínima la producción, porque no hay concentración de orina y de bosta, que es lo que puede provocar la producción de ese gas, de óxido nitroso. Ahí está. Sí, Otro sí. gas de efecto invernadero, ¿no? También de efecto invernadero. O sea que el gas metano y el óxido nitroso. ¿Y Sí, esos son los más. hay un rango a nivel mundial que se establece de contaminación, algún parámetro que establezca medidas como para saber Uruguay en qué rango está en este tema de contaminación? Bueno, Exclusivamente sobre el efecto del gas invernadero, ¿no? claro. Ahí lo que existe, y que casi todos los países están trabajando en eso, Uruguay e INEA en particular no es la excepción, Mm, en determinar lo que se llaman factores de emisión. ¿Qué ujú, es un factor de emisión? Es saber qué grado de emisión de ese gas de efecto invernadero particular, por ejemplo metano, tiene un sistema en base a cómo funciona ese sistema, todo lo que hablamos anteriormente. bien, 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 perfecto. Eso existe, por supuesto, determinaciones a nivel mundial, y el común denominador en estos sistemas de producción es que uno tiene que tratar de reducir la emisión de esos gases. El tema es que nosotros estamos un poco más atrasados en generar información propia, porque esto lleva mucho tiempo, son sistemas de producción que el ciclo es larguísimo, Sí, y, y la forma de determinar eso es muy larga, y hoy por hoy se usan para hacer los cálculos de emisiones datos que provienen que se usan por defecto, digamos, que provienen de investigaciones hechas en otros países, y muchas veces cada vez que avanzamos nosotros en la investigación nos damos cuenta de que no necesariamente son los mismos aquí. Muchas veces esa estimación hecha con datos de otros sistemas tienden a sobreestimar, es decir, que calculan una emisión más alta que la que realmente se da.
Entonces, en ese sentido hay que avanzar en la investigación para tratar de tener factores de emisión ajustados a nuestros sistemas, nuestras condiciones ecológicas bueno, y todas las condiciones que hacen al sistema de producción. Digamos que la realidad ambiental de nuestro país, las condiciones ambientales, ¿no? Ajustar esas medidas. Oscar, yo conversando con la doctora Verónica Siganda y también con Marcia del Campo, la doctora Marcia del Campo, de algún modo se daba como común denominador de temas muy vinculables a lo que estamos conversando contigo, que es la ganadería en el Uruguay, en un aspecto que es el valor agregado de nuestro ganado, de nuestras carnes, y esto del pastoreo a campo abierto, baja densidad del ganado, el cuidado de ese ganado en cuanto a el cuidado del estrés del ganado, la buena alimentación, le está aportando, científicamente hablando, un valor agregado en exigentes mercados internacionales. En esa perspectiva, ¿no? ¿En qué contribuye la ganadería dominante del Uruguay en cuanto, digamos, al gran panorama de inversiones y producción del ganado para la exportación, por ejemplo? Bueno, gracias por la pregunta porque me permitís meterme en mi principal tema de investigación, que es eso, es tratar de poner en valor características que tienen otros sistemas de producción que son raras o muy poco frecuentes en otras partes del mundo. Mirá que le pegué de volea y fue al arco, pero de casualidad no practico mucho, sí. No, buen jugador, buen delantero o armador mejor. Tenemos un sistema que, como decíamos antes, está principalmente basado en campo natural. Es la base de la producción, aunque existe otros complementos forrajeros del sistema. Pero ¿qué hace eso? Estamos trabajando sobre un ecosistema, ese campo natural, que es natural o de baja intervención, es de un grado de amenaza global enorme, es decir, en todas partes del mundo son ecosistemas muy amenazados, y acá todavía lo conservamos en mayor medida, y además es productivo, y además eso convive con una biodiversidad enorme. O sea, nosotros tenemos una convivencia de lo que es la vida silvestre, toda nuestra fauna y nuestra flora, conviviendo con el sistema productivo. Claro. Eso es bastante raro en el mundo. De hecho, se me ocurren pocos ejemplos donde eso pasa, y eso tenemos que investigarlo, documentarlo, evidenciarlo y mostrarlo, principalmente a los consumidores en otras partes del mundo, que sepan esa carne de dónde viene. Esa es nuestra línea de trabajo ahora más nueva, es tratar de toda esa información que vamos generando con años de trabajo con sistemas de producción real, tratar de que le llegue al consumidor. Es decir, porque lo que sucede con, digamos, muchos impactos publicitarios en contra de la carne de vaca por sus impactos ambientales, es porque están basados en sistemas muy diferentes, donde existe por ejemplo, deforestación de selva para producir ganado, o un uso de agua muy alto, como pueden ser los países, zonas desérticas, ¿no? California, por ejemplo. Nosotros no tenemos eso, no hay un uso de agua para fin productivo de ganadería elevado, convivimos como te decía, con el ecosistema natural y con la vida silvestre natural en forma bastante buena. Es más, tenemos la posibilidad, que es una cosa que nos queda por ganar todavía, de aumentar la productividad de la ganadería basada sobre campo natural, mejorando las condiciones ambientales. Mirá, eso mirá. tampoco es algo muy común en el mundo, porque en todos los lugares están en un grado de intensidad tan grande que todo lo que aumenten es en contra del ambiente. Nosotros, desde la ganadería tradicional a una ganadería sobre campo natural mejorada, digámosle, Sí. podemos prácticamente triplicar la productividad y mejorar condiciones ambientales. Mirá qué tema interesante ese que estás planteando. Bajando hasta los gases de efecto invernadero. Mirá, es decir, que tenemos un techo de mayor producción en cantidad y calidad y con mejoramiento del hábitat, del ecosistema incluso. Sí, tenemos ese espacio aún. De hecho, hay mucha evidencia científica. Voy a usar cifras solamente ilustrativas, no se queden con el número frío, pero desde una ganadería tradicional que producía 70 kilos de carne por hectárea a una ganadería de unos 200 kilos de carne por hectárea, ese trayecto es posible solo con manejo, con muy baja inversión y mejorando factores ambientales de todo tipo, desde calidad de agua,
emisiones y el ecosistema que estamos trabajando. Oscar, qué bueno ese planteo que están haciendo ustedes desde INEA de mostrar todo ese panorama a los compradores, ¿no? A nivel internacional, que tiene que ver con el ecosistema, la crianza a campo natural, bueno, un grado de amenaza que es enorme a nivel mundial, pero que Uruguay está, digamos, en muy buenas condiciones naturales, y la biodiversidad. Ese es otro tema enorme. A mí me viene a la cabeza enseguida el bosque nativo, por ejemplo, esos maravillosos bosques que hay al norte del país. Sí, el bosque nativo que forma parte del sistema, esa es otra cosa que a veces nos olvidamos, y que si nosotros hacemos una ganadería bien manejada, podemos asegurar la persistencia de ese bosque nativo, lo cual está contribuyendo a la captura de carbono, es decir, resta de la cuenta de las emisiones, Ujú. además de conservar corredores naturales para la fauna, etc. Calidad de agua por su efecto de protección de los ríos y arroyos. Claro. Entonces, ese monte nativo convive con la ganadería, y con una ganadería bien manejada puede seguir conviviendo por mucho tiempo más, y no solo en el norte del país. En el sur también tenemos, sur y este, tenemos mucho bosque nativo que está con otros problemas de conservación como la invasión de especies exóticas, Sí. pero que incluso en esa área Mm. es un área donde la ganadería puede contribuir. Hoy estamos trabajando también en investigación Ujú. para controlar esas especies invasoras utilizando el ganado como herramienta. Es decir, que puede convertirse de un problema en una solución para algunos problemas ambientales. Qué buena noticia, ¿eh? Muy buena noticia esa, Oscar. Y qué bueno que esté el bosque nativo y que esté conviviendo con la producción de ganadería. Estos estudios que ustedes están realizando, ¿en qué etapa están? Es decir, como para mostrarle a los compradores a nivel internacional, miren, esta es la calidad, el valor agregado de nuestras carnes por todos estos componentes, por todo este escenario que hay en la producción, desde la biodiversidad, el campo natural, el ecosistema cuidado. Bueno, ahí tenemos varios escalones, digamos. Mm. En la parte de investigación, de determinar los factores ambientales participantes, digamos que hay un grado de avance importante. Tenemos, como te decía, trabajos de investigación en muchas disciplinas que aportan al tema ambiental. Hoy lo que falta es juntar esa información con la trazabilidad obligatoria que Uruguay tiene del ganado, Mm. y que eso se junte con el sistema de codificado de los productos cuando salen del país y van a un supermercado o a un restaurante. Sí, claro. Eso es un proyecto de investigación nuevo que tenemos, o un componente nuevo que tenemos en un proyecto de investigación, que estamos empezando a andar. Sabemos que mucha información hoy ya la tenemos, lo que hay que hacer es empaquetarla, digamos, de alguna manera, para que el consumidor en cualquier parte del mundo con su teléfono inteligente pueda escanear un código QR y le salga que ese bife viene de una vaca que fue producida por Juan Pérez en Tacuarembó y que conserva 80% de campo natural y 10% de bosque nativo y emite tanto y secuestra tanto, etc. Exacto, fue cuidado en el tema del estrés, la alimentación es esta, claro, claro. Qué Sí, y insumo atar esos informativo. componentes. Sí, y atar esos componentes que vos mencionabas, el bienestar animal Sí, ligado claro, al claro. sistema, y otros componentes que tienen que ver incluso hasta hoy, en el mejoramiento genético se está trabajando en algunas áreas para reducir el impacto ambiental, porque se seleccionan animales que sean más eficientes en la conversión de lo que comen en carne y emitan menos en ese proceso. Eso Sí, sí, sí. hasta a nivel genético se está trabajando. Qué bueno, en la nota anterior hablábamos con la doctora Verónica Siganda de este tema y a mí se me había dado la idea, de algún modo, de aquella grifa muy mentada, famosa, muy propagandeada de Uruguay Natural. Con todo esto que estamos conversando contigo, creo que tiene anclaje en una verdad científica, en datos relevantes, en relevamiento de datos a nivel científico, y poder decirle al mundo, de pronto con ese insumo informativo que se lo puede buscar después en un celular, una tablet o por computadora. Bueno, sí, efectivamente Uruguay es un país de producción natural o un Uruguay natural, pero con ese sustento, ¿no? Con ese sustento científico, no una mera consigna propagandística. Qué interesante eso, porque incluso nos da una chance enorme como país de mejorar en cuanto a los mercados, de conseguir mercados nuevos o ampliar los mercados ya existentes.
Sí, eso es así. De hecho, ahí tocaste un tema que es central y que Mm. a veces cuesta que la gente entienda o incluso los productores, cuando uno trabaja en estas cosas, tiene que hacer cosas que son fácilmente visibles a nivel nacional, pero hay otras que no se ven tan fácil, como una publicación científica Claro, a nivel internacional. Pero claro. si eso no existe, para el mundo no existe. Entonces, Exacto. no está respaldado en información científica publicada internacionalmente, esa información no existe. Entonces, eso hay que tenerlo como base para que uno después pueda decir, bueno, el Uruguay natural sí existe por esto, por esto, por esto, y el sistema de producción tal, como por ejemplo el de la ganadería, tiene estas características que lo hacen realmente un sistema de producción natural Ujú. y está científicamente respaldado, no es porque Oscar Blumeto dice, No, no. sino que tiene publicaciones de mucha gente y validadas, digamos, por investigadores internacionales de todo el mundo. Te iba a decir eso, además estaba pensando lo mismo. Es decir, esta información validada con un respaldo científico desde en nuestros científicos, en este caso, por ejemplo, a través de estudios de campo y de estudios ya publicados de INIA, a través de un montón de científicos en colaboración, otros institutos nacionales también de investigación, el Instituto Nacional de la Carne, la Universidad de la República, qué sé yo, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un montón de institutos que den ese respaldo científico que a su vez se va a ver en la obligación de ser cotejado por institutos científicos de otras partes del mundo. Eso es de un valor impresionante, ¿no? Porque es incontrastable, digamos, es una verdad científica. Es como pasa, por ejemplo, ahora que está muy lamentablemente de moda lo de las vacunas. Bueno, tienen que ser contrastadas por distintas comunidades científicas como para ver si pasaron fase 1, 2, 3, 4 y efectivamente están aprobadas con un sustento científico para ser aportadas a la población. Es así, es un proceso tedioso para los que trabajamos en eso, porque tenés que Ujú. pasar por todos esos filtros, pero Claro. lo que da la garantía de que no es algo que validaron tus cuatro amigos, sino que es algo que vieron y comprobaron gente que trabaja en ciencia en otras partes del mundo. Y bueno, eso le da un valor extra a todo esto. Y ahí, sin pasar la mano por el lomo, es destacar en esta columna la importancia del trabajo que realizan todos ustedes como integrantes del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, porque ese es el valor fundamental de un instituto que congregue una comunidad de científicos sistemáticamente abocados a nivel profesional a estos estudios. Ahí está el respaldo fundamental. Es un instituto nacional que precisamente es un instituto consultor de diagnóstico, de consejos y de estudios efectivos sobre estos temas. Es muy importante eso. Como tú decís, no son cuatro amigos que se juntaron a hacerlo, sino que esto está oficializado a través de un instituto que repito, congrega un montón de científicos. Es una comunidad científica, como hay otros en el Uruguay, evidentemente, y en otras áreas. Sí, claro. Yo te agradezco un montón, Oscar, esta participación y bueno, este panorama que nos brindaste de cómo está la ganadería hoy por hoy en Uruguay y lo que se nos viene, que por lo visto hay un montón de cosas muy positivas, ¿no? Con estos estudios. Sí, acá, por supuesto, esto implica un trabajo de investigación, pero también esto hay que llevarlo al campo y a la producción. Y concientizar a los productores. Trabajamos bastante cercano con un gran número de productores y que a veces, sobre todo los temas ambientales, originalmente estaban más alejados. Hoy la mayoría de ellos comprenden que las oportunidades del país para mantenerse en el mercado y para tener posibilidades de seguir colocando al más alto nivel nuestro producto, depende que todos estos temas ambientales los tengamos conocidos y manejados, Mm. y en el mejor de los casos, muchos de ellos, mejorados si tenemos inconvenientes, y para eso, por supuesto, necesitamos el involucramiento nuestro, la academia, no solo INIA, sino todo el sistema de generación de información, pero que el sector productor también asuma, porque son ellos los que hacen y los que administran esto. Entonces, Claro. esta cercanía que tenemos con los productores nos permite que esto pase más rápido desde del papel al campo. Así que bueno, es buena la relación. Yo te iba a ir a esa pregunta, es decir, hay cada vez más conciencia en los productores uruguayos de asumir todos estos asesoramientos, estos estudios y aplicar la crianza del ganado y la producción desde esta perspectiva científica. Sí, es cada vez más eso y también cada vez más la participación directa.
en particular yo trabajo cada vez, casi exclusivamente ahora en predios de productores, o sea, la Ah, investigación a nivel de estación experimental en mi caso es menor, porque estas cosas hay que trabajarlas en sistemas reales sí, y muy claro. variados como son en el país. Entonces, participan directamente en la generación del conocimiento también. Ujú. Perfecto, Oscar. Así que se te está cumpliendo el sueño del pibe, ¿no? Sería el sueño del pibe para todo ingeniero agrónomo o veterinario, era trabajar directamente en establecimientos, asesorar y hacer ese estudio de campo, ahí efectivamente en la cancha, ¿no? Sí, tiene sus complejidades, pero al final sabes qué es lo que más directamente pasa al sistema, porque además porque los productores, en la mayor parte de los casos, se apropian de eso, o sea, Claro. empiezan a interesarse por saber qué sucede en su campo más allá de la vaca y de la oveja, qué sucede en el resto del sistema, en este caso particular el componente ambiental. Oscar, muchísimas gracias. Se nos va el tiempo. La verdad que es una charla muy interesante, que da para seguirla y seguramente así lo haremos contigo y con otros integrantes de IñA sobre este enorme tema que es el Uruguay agropecuario y en este caso la ganadería. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un gusto y siempre a las órdenes. El doctor Oscar Blumeto, nada más y nada menos que investigador activo en lo que hace a la ganadería en el Uruguay dentro del Instituto Nacional de Investigación.